Nico, bueno, vamos ahora a hablar sobre el libro Sexo Animal, un tema que, como recién decíamos, nos fascina, nos interesa muchísimo, pero me gustaría empezar con una nota que es la de que el coautor del libro, Matías Pandolfi, fue un biólogo al que yo incluso fui a entrevistar personalmente para el programa, hice un informe con él sobre comportamiento animal en su laboratorio de la Universidad de Buenos Aires y falleció en el 2021, un chico joven digo, de mi edad, 40 y pico voy a tener. Algo que, bueno, toda la producción de la Liga de la Ciencia, a todos nosotros nos conmovió muchísimo en su momento. Sí, a toda la facultad, a toda la comunidad también. Quería empezar preguntándote si querés decir unas palabras al respecto para después ya meternos un poco en el libro de lleno. Sí, fue muy sorprendente, ¿no? O sea, yo volví, eso lo cuento en el prólogo del libro, volví unas vacaciones en marzo de 2021. Ya no eran esas vacaciones relajadas porque ya era pandemia, o sea, era todo medio incómodo. Y recibí un WhatsApp que me daba sus condolencias. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no entendía nada. Tipo al día siguiente fue. Yo ya le había escrito a Mati porque le dije, nosotros teníamos que entregar el libro en junio o julio de ese año. Y le había escrito a Mati diciendo, estábamos muy atrasados, recontra atrasados, y le había escrito diciendo, che, mira, tenemos que hacer un capítulo por semana durante 8 semanas y después dejar un mes entero para revisarlo todo y a convertirlo en libro y qué sé yo. Mati no recibió ese mensaje ya, empezaron a llegarme las condolencias y me enteré que había fallecido. Y cuando pasa esto, bueno, el libro no estaba hecho. Entonces, un poco ahí el problema es, ¿qué hago con el libro? O sea, ¿qué se hace? ¿Lo sigo? ¿Lo convierto en libro? Y ahí fue muy importante la charla con la familia de Mati y la charla con un grupo de amigos de Mati que cuando yo no me acuerdo si yo tuiteé algo de que se me complicaba seguir, que no sabía cómo se iba a terminar y qué sé yo, y se acercó Juan Ferrario, que es un neurocientífico, amigo de Mati, que me dijo, bueno, te ayudamos. Wow. Y como el impulso de los amigos de Mati, que también leyeron los capítulos y comentaron y me ayudó un montonazo a convertir eso en que teníamos que eran cosas ideas, en un libro, sí. Ideas, ejemplos. Mati era muy fanático de los ejemplos. Entonces el libro está lleno y le tuve que recortar miles también de ejemplos curiosos de comportamientos animales. Porque yo supongo que ahora vamos a ir a eso, pero el libro se llama Sexo Animal, pero no es solo sobre sexo animal. Entonces era un catálogo de ejemplos y ejemplos y ejemplos. De hecho, Mati era muy conocido en redes porque ponía fotos y comportamientos animales rarísimos. Así que bueno, se siguió, qué sé yo, y en un momento lo que fue fundamental fue la presión de la editora, Paula Pérez Alonso, que dijo, hay que sacar se entrega. ¿Y cómo fue que surgió la idea de hacer este libro en conjunto? Porque ustedes no se conocían tanto. En realidad yo tenía ganas de hacer este libro hace mucho tiempo. O sea, yo soy muy fanático de Darwin, muy fanático en realidad no de él, sino de la idea de Darwin. Me parece una idea increíble, siempre me pareció increíble. Y tenía ganas de hacer un libro sobre comportamiento, evolución y comportamiento. Primero lo había pensado más en relación con nuestra especie. Después me pareció que había que empezar un poco más atrás, sí, no sé si está bien decir más atrás, un poco lateralmente. Y lo convoqué a Mati. ¿Por qué lo convoqué a Mati? Porque Mati, yo sabía que se dedicaba al comportamiento animal, era un libro sobre comportamiento, yo sabía que tenía mucho para aprender. Para mí los libros son una instancia de aprendizaje, o sea, no es solamente el momento en donde vos coronás tu sabiduría, digamos, o plasmás tu sabiduría, sino que es el momento en el cual aprendés realmente. No sé. Te gusta un tema, sabés que querés aprender un montón de más sobre eso y decís, bueno, buenísimo, voy a escribir un libro, voy a convocar a los que saben y te das una panzada de... Lo convoco a Mati, que sé que sabía mucho de comportamiento, él sabía mucho de comportamiento en peces, tenía un panorama re claro también de lo que se producía y muy contemporáneo, ¿no? Daba clases de eso. Y bueno, empezamos, medio que nos distribuimos los capítulos, cada uno empezó por... Yo me ocupé de los capítulos para ir más conceptuales, más filosóficos, si se quiere, y él se ocupó de los capítulos más materiales. No lo dijimos, vos sos doctor en letras. Yo soy doctor en letras.
Es algo incomún, diría yo, que un doctor en letras se interese tanto por la ciencia, ¿no? Y te iba a decir cómo es que se interesa por escribir un libro sobre esto, pero voy más atrás. ¿Cómo es que vos llegaste a interesarte tanto por la ciencia y la comunicación pública de la ciencia? De casualidad, o sea, para empezar, como casi todo en la vida. Yo trabajaba en Telam como periodista, o sea, muy pibe, ¿no? O sea, tenía a los 18 y me mandó mi jefa de ese entonces a entrevistar a Leonardo Moledo. Leonardo Moledo, para mí, fue y sigue siendo el mejor divulgador en español que existió. Un tipo, una creatividad, o sea, un tipo que entendía que la divulgación no es solamente contar ciencia, y no solamente decir, uy, qué buena que está la ciencia, qué flashera que es la ciencia, sino que entendía que había que darle algo más, y ese algo que él le daba era literatura. O sea, tiene unos libros de las tortugas a las estrellas, por ejemplo, un libro de Leonardo, para mí es el mejor libro de ciencia que se escribió en español. Bien. Y lo fui a entrevistar a Leonardo trabajaba en Página 12 y Leonardo me dice, che, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo? Pero ya en la entrevista hubo algo que a mí me mostró que la ciencia era otra cosa que la que yo había aprendido en la secundaria. Y ahí como que me fascinó, o sea, me abrió un mundo y empecé a trabajar con él y empecé a formarme al lado de él leyendo. Leonardo siempre tuvo una impronta muy histórica y muy filosófica. O sea, él no leía, no buscaba el último descubrimiento de la ciencia para contarlo. Él te estaba tratando de, contar cómo funciona la ciencia, de dónde vienen las cosas que sabemos. Bien. Y ese fue mi impronta, digamos. Ahí o sea, yo soy Escuela Moledo en ese sentido. Escuela Moledo, muy bien, muy bien. Sí. Como varios. Como varios. Sí. Y Nico, ¿qué aprendiste durante todo este proceso de escritura? O sea, dijiste que querías aprender de todos estos temas. Un montón de cosas ya las sabías, supongo que de evolución y filosofía, pero ¿qué fue algo flashero que nos quieras contar o algo que hayas aprendido, que te haya marcado? Es una pregunta súper difícil, porque viste que una vez que uno aprende las cosas, se olvida de que las aprendió. Es como aprender una lengua, ¿viste? Sí. Vos aprendés una lengua y en un momento la sabés. Y decís, ¿cómo hice para saberlo? Sí. ¿Por qué evolucionó la monogamia? O sea, ¿por qué hay algo así como la monogamia? ¿Hay monogamia en animales no humanos? Hay poca, pero hay. Y hay monogamia que parece monogamia, pero que si empezás a ver el ADN, no es monogamia. Eso es lo más lindo de hay todo. Hay infidelidad también. En realidad, viste que la monogamia, o sea, vos podés hablar de monogamia social o monogamia genética. Siempre las aves se contemplaron como, el ejemplo de monogamia tanto social como genética. Se decía, forman pareja, tienen hijos, o sea, tienen cría, la cría de... Vos ibas a un nido y ¿qué suponías? Ibas a un nido, agarrabas los huevos y se suponía que los hijos eran del macho y la hembra que formaban la pareja monógama. Claro, en el momento en que evolucionan las técnicas moleculares, agarran los huevos del nido y se dan cuenta que por ahí el 30% eran de otros machos. O sea, formaban pareja, cuidaban a las crías juntos, pero el macho estaba cuidando crías de repente que eran de otro macho. O sea, había, tiene un nombre técnico esto, pero como cópula por fuera de la pareja. Infidelidad, le decimos, me infidelidad, parece. Sí, infidelidad. Exacto. Y eso me parece que está bueno ver en el libro, ¿no? O sea, uno no puede hacer nunca un camino lineal de lo que pasa en otros animales a lo que pasa en humanos. Sí. Hay un montón de mediaciones que hay que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que si uno se toma a Darwin en serio, y yo me lo tomo en serio, y creo que nos lo tenemos que tomar en serio, hay un montón de cosas que sí van a ser compartidas y que sí nos van a venir de nuestra historia evolutiva. ¿Hablan de eso en el libro? Explícitamente poco, pero se dice varias veces que esa es una de las intenciones del libro, o sea, empezar a pensar qué de los comportamientos que tenemos pueden tener un componente importante de herencia evolutiva. A ver, ¿nos das un ejemplo? Porque eso es un tema que a mí yo doy la clase que doy en la Universidad Torcuato Di Tella se llama Comportamiento Humano, y esta es una parte que siempre me cuesta mucho y tengo que hacer afirmaciones con mucho cuidado, que es cuánto de lo que observamos en el comportamiento humano puede ser explicado en buena medida por nuestra evolución y por lo que observamos en el comportamiento animal. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Vos esto lo sabes mejor que yo, porque se han justificado también, hasta el día de hoy se dicen barbaridades como que en el mundo animal está el macho alfa y que el ser humano entonces se comporta de la misma forma con un macho alfa que es el dueño de la tribu y las mujeres todas quieren estar con el macho alfa. Ese tipo de barbaridades se siguen diciendo, ¿no?
Pero hay un montón de cosas interesantes que sí son verdaderas sobre el origen evolutivo de nuestro comportamiento. Claro. ¿Qué ejemplos darías? O sea, para mí un ejemplo que es lindo, igual quiero hacer después una reflexión sobre lo que estás diciendo, pero un ejemplo que es interesante es el de la empatía, por ejemplo, ¿no? O sea, esa cuestión de ponerse en el lugar del otro, que muchos identifican como no el origen de la moral, pero un componente fundamental para que exista algo así como la moral. O sea, vos tenés que de algún modo ponerte en el lugar del otro y pensar que el otro está, entender qué significa que el otro esté sufriendo, teoría de la mente, de eso sabes vos mucho más que yo, para poder construir algo así como una moral. Y hay muchos experimentos, y experimentos no solamente en primates, experimentos incluso en ratas, que muestran que hay algo que se parece a la empatía. O sea, que no es que los humanos nos inventamos la empatía y somos la única especie empática. Claro. Entonces, bueno, y como eso creo que hay un montonazo de cosas. Y coinciden que hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo porque en la naturaleza puedes encontrar ejemplos de todo. Sí, que existen ejemplos de todo y que los animales seamos muy, muy, muy diversos, tampoco es una cuestión para andar justificando cualquier cosa, ¿no? O sea... Exacto, para mí ahí hay dos cosas. O sea, primero que encontrás ejemplos de lo que quieras. Claro. O sea, vos querés justificar el infanticidio, hay. ¿Querés justificar el sexo homosexual? Hay. ¿Querés justificar el sexo grupal? Hay. Encontrás de todo. ¿Querés justificar que uno se coma a la pareja después de tener sexo? Hay también. Entonces, lo que eso nos tiene que enseñar es que no podemos ir a preguntarle a la naturaleza no humana cómo tenemos que ser los humanos. Tal cual. Nosotros podemos ir a preguntarle a la naturaleza no humana cómo es. Claro. Exacto. Y cómo es, y vas a encontrar ejemplos de todo. Vas a encontrar harenes con machos alfa, vas a encontrar especies que son mucho más promiscuas en general, que en donde todos tienen sexo con todos. ¿Sexo por placer en otros animales? Vos sabés que me preguntan mucho eso y me cuesta el tema del placer. Claro. Pero sí sexo con fines no reproductivos. Ahí está. O sea, hay mucho sexo con fines no reproductivos en muchas especies y eso es bien interesante porque en un punto, no digo que contradice, pero hay que explicar por qué. O sea, ¿por qué? En tantas especies se ve que hay sexo que no sirve para dejar descendencia, que supuestamente es lo que la evolución premia, ¿no? O sea, lo que la selección natural premia es que vos dejes mucha descendencia. ¿Qué especies? Los bonobos, ¿no? Bueno, en los bonobos, pero hay un montón más. Los bonobos que son unos monos, ¿no? Digamos. Los bonobos son unos monos parientes cercanos al ser humano junto con los chimpancés. Que eso como que resuelven todos los problemas con sexo, ¿es así? La idea es un poco así, ¿eh? O sea, es como que la principal hipótesis de por qué es una especie tan promiscua es que cualquier problema que haya, o sea, cualquier tensión social que haya, se resuelve con sexo. Y esto también viene de la mano que es una especie que no tiene que competir demasiado por recursos. O sea, no se están matando todo el tiempo para ver quién come, quién no come y eso. Entonces, bueno, se lo conoce como los monos hippies, ¿no? O sea, como... pero hay en delfines. Sexo con fines no reproductivos. Hay un montón de sexo homosexual. Entonces ahí... ¿En qué especies? En delfines, en bonobos. Pero hay o sea, cuando lo contamos en el libro hay una enumeración y es un etcétera porque encontrás en casi todas las especies vas a encontrar algo así. O no en casi todas, pero en muchas especies vas a encontrar algo así como sexo en momentos en que la reproducción no está en juego. Claro. Y las hipótesis, que eso es lo que para mí tiene súper interesante la teoría de la evolución, son hipótesis. O sea, en pocos casos vos podés decir, no, es esto. Y claro, ¿cómo lo probás? Es esto y ya. Es muy difícil. Entonces vos tenés para el mismo comportamiento, por ejemplo, para masturbación. ¿Hay masturbación en animales? Sí, hay. Un montón. En ardillas hay masturbación. En primates hay un montón de masturbación, tanto en machos como en hembras. Entonces, cuando yo tengo que decir por qué hay masturbación, y en el libro contamos, hay 5 hipótesis, o sea, o 6 hipótesis. 5 son las que encontramos. Seguro que hay más. Seguro que hay más. Y una explica el comportamiento en ardillas, una explica por qué es así en bonobos, una explica por qué es así en otra especie, y por ahí no tenés una unificadora. O sea, por ahí no hay una idea. Lo más probable es que no haya una que te explique por qué evolucionó la masturbación, sino que eso se llama evolución convergente, ¿no? O sea, que hayan convergido por diversas
mecanismos evolutivos a un comportamiento que se ve en muchas especies. Y también esta idea de que, errónea creo que muchas personas tenemos, de que todo tiene que tener un fin, un propósito, ¿no? Que eso en evolución, y supongo que en el libro estará clarísimo, no todo tiene un fin, un propósito, porque la evolución no funciona así, no estamos dirigidos hacia un lugar y queremos optimizar todo el funcionamiento de los cuerpos de los animales y su entorno, no sé qué. La evolución hace con lo que tiene, lo que puede, y la selección natural va como y esculpiendo una roca con lo que hay, pero no puede hacer magia, ¿no? Y además el sexo, porque el sexo está buenísimo y a veces nos cuesta alejarnos de hablar del sexo, y más en la tele, que sabemos que tenemos más audiencia si hablamos de sexo. Pero el libro no habla solo de sexo, ¿no? Habla de otros comportamientos también. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos, cosas que te hayan llamado la atención también? Bueno, en la división de capítulos, de hecho, a mí los que más me interesaban no eran los de sexo. Supongo que eso habla mal de mí. A mí me interesaban mucho los otros comportamientos, que son por ahí los que más están vinculados con lo filosófico, ¿no? O sea, con un componente... a mí me interesaba mucho moral y me interesaba mucho lenguaje, que son los otros... No sé, creo que no hay ningún otro. Creo que son uno de moral, uno de lenguaje y 3 capítulos de sexo en el medio, y los 2 capítulos que explican la teoría de la evolución. Sí. Y bueno, lenguaje también. Lenguaje es increíble, ¿no? Porque yo soy muy darwiniano en el sentido de que me tomo muy en serio el gradualismo y entiendo que tiene que haber, para casi todos nuestros comportamientos, tiene que haber algo más o menos parecido en los animales no humanos. Pero con el lenguaje eso no pasa. O sea, cuando uno llega al lenguaje, pasa algo ahí que probablemente es lo que sea lo más definitorio de nuestra especie en términos de nuestra especificidad, que no encontrás en otras especies. Y se buscó y se intentó, incluso se descifraron lenguaje o formas de comunicación de otras especies. Uno puede decir, son complejas, pero nada ni remotamente parecido a lo que pasa con nosotros. Claro. Y el lenguaje no es cualquier cosa, porque el lenguaje es lo que te permite la transmisión vertical de conocimiento, también llamada cultura. Y la cultura es lo que nos permite moldearnos de una manera increíble. Entonces, bueno, el último capítulo está dedicado al lenguaje y a mostrar, bueno, sí, hay un montón de cosas en animales no humanos re interesantes. Cómo se descifra el lenguaje de las abejas, por ejemplo, es espectacular. Es un loco mirando 20 años a las abejas para entender cómo con una danza las abejas dan información increíble. Son inteligentísimas, entienden el concepto de cero, o sea, realmente pueden comunicarse entre ellas y decirle dónde están, estas flores tienen más azúcar, estas no tienen tanta. En función del ángulo del sol, decir hacia dónde está la fuente, a qué distancia está. Claro, el lenguaje tiene un problema que es muy difícil de descifrar, ¿no? Entonces, imagínense si se tardaba 20 años en descifrar el lenguaje de las abejas, lo que sería descifrar un lenguaje si un chimpancé tuviera lenguaje. Claro. Lo que sí se intentó hacer con primates, o sea, con especies más cercanas a nosotros, fue enseñarles humano. O sea, enseñarles a hablar primero a hablar nuestro lenguaje. Después se dan cuenta que eso no se puede por una simple cuestión morfológica, fisiológica. Claro. No pueden hablar. Entonces dice, bueno, vamos a enseñarle lenguaje gestual. Claro. Con lenguaje gestual les va mucho mejor. Y aún así, mucho mejor es que te componen algunas frases muy elementales, claro, o que después se probó con tableros con lexigramas, que te componen frases muy, muy elementales, pero nada similar a nuestra recursividad infinita. Nuestro lenguaje es infinito. Objetivo es... Claro. Y bueno, esas son las cosas que por ahí fuera del sexo a mí más me interesaban. Para mí esto igual es, o sea, da para escribir 5 libros. Sí, sí. De hecho, el lenguaje para mí es todo otro libro que habría que escribir. Y ya lo vas a escribir seguramente y vas a venir a contarnos. Sí. No se pierdan Sexo Animal, cómo la evolución moldea el comportamiento, ¿no? Espectacular, no se lo pierdan, vayan a buscarlo en su librería preferida y muchísimas gracias, Nico, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. No se vayan, quédense. La ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. ¿Se puede medir la satisfacción de trabajar siempre en un lugar diferente? ¿Se puede medir la sensación de vivir sin una rutina? ¿De trabajar en contacto con la naturaleza? ¿De ser tu propio jefe?
¿Se puede medir la experiencia de participar en proyectos de distintos tamaños, formar parte de un equipo o estudiar con la última tecnología? En la agrimensura hay mucho más que lo que se puede medir. Estudié ingeniería en agrimensura. Una carrera, miles de posibilidades. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.